Hablamos de conjuros y de heridas para contrarrestar las palabras. Los ritos. Con Marinés Scelta. Una vez más, nos sumergimos en los ritos, en esta nueva edición, la número 46. Y si estamos en los ritos, estamos con Marinés Scelta, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Juan, bueno, un gusto estar aquí otra vez en esta edición de Los Ritos, en nuestro viaje por Oriente, y en esta oportunidad vamos hasta el sudeste asiático para conocer la poesía de Bernice Chauley. Ella es una poeta, escritora y narradora, sobre todo, que nació en Georgetown, Penang, Malasia, en el 68. Su familia es de orígenes chinos y del Punjab. Vamos a ver cómo esto está reflejado también en su obra. Ella estudió en Canadá, pero además ha trabajado en diversos ámbitos del mundo de las industrias creativas, también como la fotografía y el cine. Y un dato bien curioso es que ella en la actualidad está trabajando con Xbox en un proyecto que tiene la impronta o va por el lado de las realidades alternativas o virtuales. En 2005 ella creó el Readings, la primera plataforma de literatura en vivo de Kuala Lumpur, y a partir del 2011 dirigió algunos festivales literarios en Malasia, entre ellos el Georgetown Literary Festival en Penang, que reunió hasta sus últimas ediciones alrededor de 130 artistas, sobre todo escritores. Entre sus obras podemos mencionar los libros Ir hacia allá y volver del 97, el libro de los pecados del 2008, Last in KL del 2008, Creciendo con fantasmas del 2011, que es un libro autobiográfico de memorias en el que Bernice le da la voz a sus antepasados, y Óncalo, que es del 2013, que es un poemario del que vamos a leer algunos de sus textos. Bernice ha recibido varios premios, como por ejemplo el Most Successful Woman Award del 2012. Es profesora en el campus de Malasia de la Universidad de Nottingham y en la actualidad vive en Estocolmo. En una entrevista que ella dio al International Writing Program de Iowa, ella dice que sobre ser escritora malaya es que necesariamente hay un hito para ella, sobre todo y su generación, que es el año 1998, el año en el que el primer ministro Anwar Ibrahim fue arrestado y enjuiciado por sodomía homosexual y abuso del poder. Entonces ella no se vio exenta en esa oportunidad de la rabia popular y entonces salió a las calles a protestar, y que innumerables veces fue gaseada y arrestada, como muchos de sus compañeros artistas. Lo que dice entonces es que este hito que pone la historia más contemporánea de la vida de Malasia le sugiere a ella muchos intersticios de la historia malaya que todavía no han sido narrados y que merecen y necesitan ser contados. Por otra parte, ella habla sobre su cultura y dice que la cultura malaya es una cultura de la intimidación y el miedo, que mucha gente ha sido arrestada por sedición y que no hay una prensa libre. Entonces, ser escritora en Malasia tiene, por este lado, estar siempre en la línea de peligro. Ella escribe en inglés y esto en algún sentido la protege. Pero por otra parte, ella misma se considera una extranjera en Malasia, en el sentido de que ella dice: poseo la raza incorrecta, la religión incorrecta y los pensamientos incorrectos. Vamos a ver entonces de qué se trata esto. Sin más, les voy a compartir ya mismo algunos de sus poemas en traducción de Pablo Jofré. El primero se llama Nadador Nocturno y fíjense cómo dice: y después de esa excursión al estanque de las mujeres en el parque, sí, al que todos probablemente fueron, podría verme viviendo hasta los 100. Ese estremecimiento inmediato en la sangre, la cabeza fría, esa primera respiración, ese estanque sin fondo lleno de secretos, criaturas y musgo antiguo.
Fui purificada y vuelta a purificar, un bautismo. Espera, recuerdo aquella vez en Joliet, en algún lugar de Quebec. Acabábamos de bajar de un camión y vi un lago junto al puente. No nos habíamos bañado hacía días y sumergimos nuestros cuerpos desnudos, emergiendo congelados casi, muriendo de frío. Luego tocaste el violín, fumamos y volamos. Qué vivo se sentía todo. El agua tiene cada vez más significado para mí. Bebo más de ella, la sorbo con avidez por las mañanas. Mis dedos se ponen amarillos por la infusión de cúrcuma. Me sumerjo en esta jarra transparente. Las guerras se combatirán por el agua. Cuando los políticos se queden sin más que decir, cuando los ferrocarriles y las tuberías roben y se vacíen, no estaremos a salvo. Nuestra agua no estará a salvo y no moriremos de sed. Seremos maldecidos porque olvidaremos qué sabor tenía el primer día que salió de la tierra. Sobre el siguiente poema, como les contaba, es un poema homónimo a su poemario, Óncalo, que significa cueva o cavidad, y hace referencia al primer depósito de material nuclear gastado del mundo. Está situado en la costa oeste de Finlandia y ha sido construido, fíjense ustedes, qué pretensión, para durar unos 100.000 años. Bernice entonces escribe este poema que hace referencia, fíjense ustedes, en algún sentido, a esa especie de hueco inexplorado, siempre a punto de, que es la feminidad. Miren cómo dice. Óncalo. Fuera de la tierra, tallarán en ti un laberinto de 5 millas de largo y 500 metros de profundidad. Ha sido elegida este espectro de roca, piedra, este repositorio, esta tierra profana, sin ninguna curiosidad, para dormir para siempre, y sin embargo despierta, 100.000 años, piedra bajo piedra, inhalando el mismo aire, una sed eterna, un lugar para la muerte, consumido, destripado, varillas de uranio. Descansa ahora, vuelve a la tierra, hasta que el movimiento comience y el cielo en llamas pronuncie tu nombre. Durante mucho tiempo el motor de la escritura, dice Bernice, fue para ella el dolor. Ella perdió a su padre siendo muy chica y creció con ese vacío. Entonces la escritura fue una de las herramientas que le ayudó a entender quién es y cuál es su lugar en el mundo. Desde que esa especie de memorias que les contaba fue escrita, su móvil en la escritura ha sido contar historias que no han sido contadas. Ella dice que tiene una tradición familiar de grandes lectores, su mamá y su papá fueron universitarios, que ella tenía una hermosa biblioteca, con lo cual cuando su padre murió, ella comenzó a leer vorazmente. Y cuando llegó a la Universidad de Winnipeg, en Canadá, por una beca del Estado malayo para estudiar, ella dice que ese fue el puntapié inicial para empezar a escribir seriamente. Como les contaba en ese libro de memorias, que es Viviendo con fantasmas o Vivir con fantasmas, cuenta la historia de 5 generaciones de su familia y aparecen unas 6 voces narrativas. Ella dice que este libro le tomó 2 años de escritura, pero convivió con ella unos 23 años. Leemos un poema que tiene que ver entonces con esta historia familiar. A veces. Papá, repito los nombres de las mariposas malayas comunes, del libro que solía estar en la larga estantería blanca en nuestra casa de Taiping, donde comienzan mis recuerdos. Papá, temo que nunca me recuperaré, de que este tipo de amor empieza y termina con flores, ni palabras, ni alcohol, ni lágrimas, ni siquiera tristeza. Papá, estoy cansada de la tierra. Recuerdo cazando mariposas. Vivían por un tiempo en largas botellas de vidrio. Y una vez en una lata verde Milo, lentamente sus alas se desvanecieron y se volvieron un suave polvo.
juntando ácaros como extraños no bienvenidos en un mundo oscuro. Papá, recuerdo la colcha naranja y café, espinosa al tacto, mi delantal verde y las cortinas de girasol, a Kong de pie en sus shorts blancos preguntándose dónde estás. Han pasado 40 años desde que me dejaste, una niña llorando junto al mar inmenso. Me temo que nunca me he recuperado. Creo que me he quedado más tiempo que mi tiempo. A diferencia de ti no hay más luto, no hay más cielo oscureciéndose. Del hígado, de la garganta y el vaso, de barcos coloreados, entre medio de ese ferry, metáforas nocturnas de querida, dulce, locura. Papá, las aves y las cigarras están dormidas, las inundaciones se han ido, pero las mariposas todavía mienten despiertas en el jardín. En este sentido, Bernice, y en relación a sus lecturas, ella dice que le gusta ver las selecciones que hace quien escribe, que tienen que ver con las características de las selecciones que ella también hace cuando escribe. En este sentido, y en esta búsqueda de recursos, ella subraya esta necesidad que tiene de contar historias en ese contexto, algunas veces más amoroso y algunas veces más adverso, que es Malasia. Si les parece, voy con otro poema, y este poema habla un poco sobre la ciudad, ¿no? y el lugar en el que ella vivió en Malasia. Que como sabremos nosotros, ella dice que el apoyo gubernamental para los artistas en Malasia es muy difícil porque en algún punto se vuelve una especie de arte panfletario, ¿no? Que uno tiende a ceder a las imposiciones que tienen que ver con lo político. Y cuando ella organizaba ese festival que les conté en Georgetown, le preguntaban, bueno, pero ¿para qué querés traer una escritora alemana a Malasia? La respuesta era, ¿por qué no? ¿Por qué no abrir los espacios? ¿Por qué no estar en contacto para lo que ella denomina, que fue de alguna manera la apertura a la cultura occidental, ¿no? Que fue su generación de los 60, 70, en los que, bueno, los artistas en Malasia pensaban que todo era posible con ese tipo de conocimiento nuevo para ellos y que de alguna manera las cosas podían cambiar. Voy entonces con Sin título. La ciudad está pesada, vomita ríos interminables de coloridos metales, ocupada en carreteras que avanzan lentas bajo el peso de lo familiar. Tal vez debiera alegrarme de no ser uno de los esbirros que venden sus almas a la seguridad, que viven sus amaneceres y atardeceres amontonados sobre el negro alquitrán de la integridad, construida sobre la culpa, sobre los vestigios de contratos corruptos, sobre los sudarios del miedo, sobre el asfalto colocado a mano, quienes han sentido la furia de las guerras. Es triste, ¿verdad? Decir que el progreso es nuestro, cuando ha sido levantado por aquellos que han sufrido y por aquellos a quienes seguimos ilegalizando. La ciudad no entiende, la ciudad se acuesta, despierta, llena por los recuerdos de aquellos que la ocupan y la abandonan. La ciudad necesita algo más que solo recuerdos. Bernice dice, vivimos en un país donde una pareja no puede besarse en la calle, pero un hombre puede casarse con una niña que ha violado, pero una mujer hindú no puede casarse con un hombre musulmán. Y ella subraya esta preocupación de la cultura musulmana cada vez con mayor peso en Malasia. Ella dice, yo he sido una niña confundida, soy de Malasia, nací en Malasia, pero he sido tratada como una extranjera. Hablaba cantonés para mi abuela materna, hablaba punjabi para mi abuela paterna y hablaba inglés en mis sueños. Ser malayo o malaya es un constructo de derechos nacidos de la colonia británica. No celebramos nuestra historia ni nuestra diversidad, no recordamos de dónde venimos. Somos una nación que sufre su amnesia histórica. Y para cerrarles quería dejarles un poema que me parece muy hermoso y que lleva por título Tierra.
¿Y qué hemos hecho? Esta tierra sobrecalentada está llena de la locura de los hombres. No merecemos descansar. Somos almas incansables, llenos de podredumbre y de tortugas muertas. Los árboles no tienen corteza ni raíces, ramas desgarradas, tan sangrientas. Veo el polvo como vuela por las calles. Es absurdamente bello. No conoce la soledad, no sabe nada. Solo la intuición que descansará en cabezas de niños muertos. Y recordaremos los mares de cadáveres podridos, ballenas muertas, sus estómagos llenos de plástico, peces ciegos, morsas hambrientas, pájaros sin patas, un oso polar solitario, elefantes sin cabeza. Recordarás cuando el hielo se rompió y los pingüinos se ahogaron, toda una colonia, esta tierra desechada así, los océanos envenenados, las abejas se han ido, el rico suelo negro ya no está en tus manos. Ya sabes lo que pasa después. Esto ya lo sabes. Esto es lo que sucederá. Esto es lo que te mereces. Para leer a Bernice Chauley les recomiendo entonces buscar su material en internet. Sobre todo, ya les dije que ella escribe en inglés, habla también en sus entrevistas en inglés, así que es una poeta, una escritora a la que podemos buscar en las redes, se los recomiendo, me parece una poesía y una voz muy potente desde el lejísimo sudeste asiático. Y bueno, nosotros nos volvemos a encontrar en la próxima edición de Los Ritos, por supuesto por aquí siempre, en la Casa de Restos Diurnos. Hasta la próxima.